días a todos. Les pido que por favor vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 4. Evangelio de Mateo, capítulo 4. Y hoy centraremos nuestra enseñanza en el versículo número 19 del capítulo 4 de Mateo. Como podrán observar en la diapositiva de la presentación, nuestra enseñanza está titulada como Pescadores de Almas. Y el centro del tema de nuestro estudio va a ser precisamente el llamado especial de Cristo hacia sus discípulos. Y note muy bien el tema como tal. Es un llamado especial que hace Cristo a los que ya son sus discípulos. Vamos a leer entonces el texto que el Espíritu Santo quiere que hoy estudiemos. Mateo 4:19 dice la palabra del Señor. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. La verdad es que todo ser humano tiene que reconocer que no hay ningún otro como Cristo. Muchas cosas sorprendentes rodean la vida desde su nacimiento, desde su vida en la tierra pública, su muerte, su resurrección, incluso la expectativa de la segunda venida del Señor Jesucristo nos tiene que llevar a concluir de que no hay ninguna otra persona como Él. Él es sin igual. Al observar el nacimiento del Señor Jesucristo, vemos que empezamos a observar eventos extraordinarios desde el mismo anuncio angelical del gran ángel Gabriel hacia María. Y le anuncia que dentro de su vientre iba a ser concebido por el Espíritu Santo aquel que sería llamado el Salvador del pueblo de Israel. Vemos entonces que además de ello, el Señor Jesucristo no fue concebido por hombre, sino que fue concebido en el vientre de una mujer que nunca había conocido hombre, una concepción totalmente virginal. Luego observamos que incluso es tan llamativo el nacimiento del Señor Jesucristo que hay unos magos que vienen desde el lejano oriente para visitarlo, y no solamente para visitarlo, sino para alabar al Rey de los judíos, presentarle tesoros delante de él, darle incienso, mirra, oro, porque lo consideran un gran rey, aquel niño que ha nacido. Incluso observamos una magnificencia en el nacimiento del Señor Jesucristo cuando vemos que el gran esquizofrénico de Herodes busca matarle y se produce aquella matanza cruel de los niños en todo Belén. Ahora, ¿qué decir acerca de la madurez de la vida del Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo tuvo un heraldo que antecedió su ministerio, Juan el Bautista. Y Juan el Bautista decía de él que ni siquiera era digno de llevar su calzado. Ahora en el bautismo vemos un gran evento extraordinario. Todas las personas en el Jordán observaron y escucharon que una voz desde el cielo del Padre Dios decía que este era su Hijo amado. Y el Espíritu Santo en forma de paloma viene y se posa sobre él. Y luego, llevado al desierto, es tentado por Satanás, pero obtiene una victoria que hace que Satanás huya. Todos los eventos en la vida del Señor Jesucristo muestran su grandeza. La vida del Señor Jesucristo es un maremoto de hechos extraordinarios, de maravillas, de prodigios, de cosas sin igual. Y esa es la intención del evangelista Mateo al presentar la vida del Señor Jesucristo. Él desea mostrarle en primera instancia al pueblo de Israel, a los judíos, de que no había otro rey enviado. Él era el Rey de Reyes. Él era el que merecía toda honra, toda majestad le debía ser atribuida al Señor Jesucristo. Él era el grande, Él es el grande, y no va a haber ningún otro como Él. Ahora nos situamos en el capítulo número 4 del Evangelio de Mateo. Y observamos que el Señor Jesucristo inicia su ministerio. Esto es conocido o llamado como el inicio del gran ministerio Galileo.
porque el Señor Jesucristo empieza a predicar en la región de Galilea, una región marítima, y es más, no le basta solo con esto, sino que sitúa su residencia en Capernaum, una ciudad de la región de Galilea. Y allí lo que empieza a hacer el Señor Jesucristo para empezar su ministerio es dar el eco de las palabras de Juan el Bautista: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y aquí precisamente es donde se da el cumplimiento de una de las más de 300 profecías del Antiguo Testamento en la vida del Señor Jesucristo. El evangelista Mateo cita precisamente al profeta Isaías y anuncia que se cumple la profecía de aquel profeta que dice: en tierra de Zabulón, en tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Así que el inicio del ministerio del Señor Jesucristo en Galilea fue precisamente el cumplimiento de la profecía de Isaías. Allá en la tierra, en la región de Galilea, como lo pueden observar en el mapa, la hermana me colabora con la diapositiva. En el Antiguo Testamento, la región de Galilea fue situada por las tribus de Neftalí y de Zabulón. Allí la pueden observar en la región alrededor del mar de Galilea, o lo que era conocido también como el lago de Tiberias o el lago de Genezaret. Y allí en esta región la luz iba a resplandecer. ¿Y quién era la luz? El Señor Jesucristo. En el tiempo del primer siglo, es decir, en la época del Señor Jesucristo, vemos que la región que fue ocupada en el norte de Israel por las tribus de Neftalí y de Zabulón sería conocido precisamente como la región de Galilea. Pero ahora debemos centrar nuestros ojos precisamente en la región de Galilea. Y la región de Galilea era considerada como el patio de los gentiles, al menos así era considerada por los rabinos de Judá o de la región de Judea, ubicada en el sur. Galilea era un punto geográfico estratégico para tener muchos encuentros con extranjeros. Era una ciudad totalmente comercial. Allí era una región supremamente poblada. Se dice que al menos constituía más de 200 ciudades en Galilea, y probablemente en cada una de esas ciudades habían 15.000 habitantes. Quiere decir que era una ciudad necesariamente con mucha interacción. Era una región con mucha interacción. Además de eso, Galilea era un paso obligado para todo aquel que pretendía cruzar por el territorio de Palestina. Así que era inevitable para la región de Galilea, para los galileos, tener influencia de personas extranjeras. Diferente era el caso de la región de Judea. La región de Judea, que es la parte sur de Israel, donde se ubicaba precisamente la capital de Israel, Jerusalén, encontramos de que allí se veía sencillamente gente hermética, gente cerrada. Si usted quería estudiar la ley, concentrarse en estudiar la ley, en estar en las mejores escuelas de Israel, usted debía ir al sur de Israel, es decir, a la región de Judea. Y por eso es que los rabinos de Jerusalén eran tan incluso despectivos con las personas de Galilea. Ellos creían que los de Galilea no eran tan ilustrados porque sencillamente ellos seguían tradiciones dentro de su religión, pero en cambio los galileos no hacían esto. Ahora, hay que hacer una aclaración que tal vez se le ha añadido a los galileos de manera incorrecta, y es que la región de Galilea no era una región ignorante de la ley. Es más, se conocen muchos rabinos provenientes de Galilea, tal como el famoso José de Galilea. Lo que pasa es que el concepto del conocimiento religioso que tenían los galileos, a diferencia de los de Judea, es que su mente era abierta. Y ellos preferían, en vez de seguir tradiciones rabínicas, preferían llevar a la práctica lo que aprendían en su religión. Y era lógico. Era una población supremamente influenciada por muchas culturas. Así que ellos preferían aquello que era más bien novedoso. Ellos no preferían lo anticuado. Ellos preferían aquello que les sorprendiera. Y ese es el contexto en el cual se desenvuelve la vida del Señor Jesucristo. Es más, la mayor parte de la vida pública del Señor Jesucristo se desenvuelve en la región de Galilea. Así que es importante conocer el contexto geográfico y el contexto sociopolítico y cultural
de la región de Galilea. Ahora, ¿qué encontramos en Galilea referente a su población o referente a las personas? Obviamente, al ser una región tan comercial, una región tan próspera debido a su situación geográfica, encontrábamos grandes viñedos, encontrábamos grandes cultivos de aceite, encontrábamos grandes cultivos de trigo. Era una región precisamente para ser próspero. Pero allí encontrábamos, no era eruditos, sino que encontrábamos labriegos, encontrábamos obreros. Y al ser una región marítima, por el mar de Galilea, pues obviamente vamos a encontrar pescadores. Y allí llega el Señor Jesucristo. Allí es donde está el Señor Jesucristo andando. Llegó al mar de Galilea, llegó allí al conocido también lago de Genezaret, o también conocido como el mar de Tiberias. Y allí es donde empieza a caminar el Señor Jesucristo y va a hacer un llamado especial a ciertas personas. Y quiero que nos remitamos a lo que dice Lucas en el capítulo 5, entre los versículos del 1 al 11, y el contexto al que se refiere Lucas, refiriéndose también al evento que está ocurriendo acá. Lucas hace una ampliación de lo que ocurre en el versículo 19 y 18 de Mateo. Y Lucas nos refiere de que cuando Cristo estaba caminando allí en esa mañana o en ese día, se da cuenta, ocurrió algo que posiblemente en la noche anterior hubo una gran tormenta en el mar de Galilea. Y la verdad es que no es extraño que esto ocurriera. El mar de Galilea era muy conocido por sus grandes tormentas. El punto era que para los pescadores esto no era el mejor panorama. Y por eso el Señor Jesucristo los encuentra ya lavando sus redes, los encuentra ya empacando todos sus utensilios de pesca, terminando el día, pero con un mal panorama al ver que no tenían ni un pez. Ninguno de ellos había podido pescar nada. Bueno, el Señor Jesucristo no era pescador. En su oficio natural, Él era un carpintero. Así lo conocían precisamente todas las personas en Galilea y en toda la región de Judea. Decían que Él era un carpintero, era hijo de carpintero. Precisamente Marcos 6:3 nos refiere y nos da seguridad que el oficio secular de nuestro Señor Jesucristo en la tierra fue ser carpintero. Pero Él ya era un predicador famoso, porque Lucas nos refiere de que el gentío se agolpaba alrededor del Señor Jesucristo una vez lo vieron en el mar de Galilea. E inmediatamente vieron al gran predicador. Ya Jesucristo era famoso, no por ser carpintero, no por ser pescador, pero sí era famoso por predicar el Evangelio. Y por eso la multitud ya le seguía al Señor Jesucristo. Pero hace algo interesante, y lo interesante que hace es que le pide a uno de los pescadores, llamado Simón, aquel que conoceríamos después como Pedro, y le dice que por favor se adentre a mar abierto y que lance la red. Pedro ya sabía y tal vez ya había tenido interacción con Jesús, porque precisamente lo llama maestro, y obedece la orden no porque Cristo sea pescador, sino porque ya era un rabí. Y pues le dice, bueno, por tu palabra lanzo la red. Y lo más extraordinario del tema es que la barca de Pedro, la barca de Simón, necesitó ayuda de otra barca, porque incluso hasta las redes se rompía de la cantidad de peces que inmediatamente habían sido capturados por la red que el Señor Jesucristo había ordenado que se lanzara. Y esto generó un gran pánico dentro de todos los pescadores. Pánico, a tal punto que Pedro lo que hace en ese momento es caer de rodillas y decirle al Señor que se aparte de él, porque además de ser él un pescador, él también era un pecador. Y lo que había pasado era algo supremamente sorprendente, milagroso. Solo por su palabra hicieron la mejor de todas las pescas, tal vez de toda la temporada. Y es así entonces como se refiere la respuesta que hace el maestro a su futuro discípulo. Y aquí es donde encontramos las sorpresas del Señor Jesucristo. Probablemente en todo el estudio van a notar que voy a llamar mucho la atención acerca de lo que es sorprendente, asombroso, extraordinario. Y la respuesta del Señor Jesucristo es muy extraña.
Porque la respuesta del Señor Jesucristo es lo que dice el versículo 19. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Para los pescadores que estaban allí al lado del Señor Jesucristo, no era extraño escuchar que Él como rabino o como rabí o como maestro de la ley les pidiese que vinieran en pos de Él. De una manera más clara, lo que el Señor Jesucristo les estaba diciendo es: síganme. Y esto no era extraño en todo Israel. Es más, no solo era una práctica de los maestros de la ley llamar a discípulos, sino que era una obligación de ellos tener discípulos. Porque precisamente lo que hace mejor a un maestro, o lo que lo renombra como maestro, es tener discípulos, tener pupilos. Así que el significado del llamamiento del Señor Jesucristo al decirles venid en pos de mí, es decirles quiero que ustedes sean mis discípulos, quiero que me sigan. Pero el punto de la sorpresa de la respuesta o la propuesta o invitación del Señor Jesucristo es a quién les está diciendo que sean sus discípulos. Y vemos que sencillamente encontramos 4 hombres que están allí junto a Pedro, junto a Simón, y estos son Simón, llamado Pedro después, Andrés su hermano, y otros 2 pescadores que eran conocidos como los hijos de Zebedeo, Juan y Andrés. Todos sabemos que estos 4 personajes serían grandes en el reino de Dios, serían parte de los 12, pero en ese momento ellos no eran nada importantes. Y aquí es donde tenemos que empezar a indagar acerca del carácter de los que son llamados por el Señor Jesucristo a ser sus discípulos. ¿Y qué podemos decir de cada uno de ellos? Bueno, primero acerca de su oficio. El ser pescador en Galilea podía ser muy productivo económicamente. Algunos podían lucrarse muy bien de ser pescadores, pero también tenemos que ser realistas. En una población donde solamente hay un lago que le llaman mar, pero es un lago, y donde habitan más de 15,000 habitantes por cada ciudad, y tenemos más de 200 ciudades, posiblemente había mucha competencia para ser pescador. Es decir que tanto Pedro, tanto Simón, como Andrés, como Juan y como Jacobo, todos ellos no eran ricos, ni eran personas tampoco pobres. Eran personas en su oficio del común y corriente. Si de pronto se le hubiera preguntado a uno de sus compatriotas o incluso con ciudadanos de la región qué esperaban de estos 4 hombres, ellos podrían decir humanamente: pues yo no espero un futuro prometedor. Son pescadores, van a trabajar, van a tener comida en su casa, tal vez van a tener problemas, van a sencillamente después de nacer, reproducirse, morir. Es la vida natural de alguien que es del común, ¿sí? Y muchas personas en el mundo mueren siendo simplemente comunes y corrientes. Nosotros somos comunes y corrientes. Pero ahora entonces podemos mirar acerca del carácter. Tal vez en el carácter de ellos si hay algo sorprendente. Tal vez si hay algo que haya hecho que el maestro de maestros, el que hizo esa gran pesca milagrosa, los llame a ser sus discípulos. Tal vez. Bueno, ¿qué dice la Biblia acerca de Simón? Simón Pedro, lo único que habla la Escritura es que además de ser pescador era casado. Lo sabemos porque el Señor Jesucristo sanó a su suegra. Pero no tenemos muchas más características además de su carácter. Simón tenía una personalidad muy peculiar. Era un hombre supremamente tosco, impulsivo. Era supremamente impetuoso, imprudente, incluso molesto. El Señor Jesucristo le dice en una ocasión: va de retro, Satanás, apártate de mí, Satanás. También era un hombre cobarde. Pero algo que tenía Simón es que era un hombre leal y sencillo. Es decir, un digno Galileo. Era un Galileo. De Andrés, su hermano, no podemos decir mucho acerca de su carácter. Pero de Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo, sí podemos decir más. Fueron conocidos como los famosos hijos del trueno. Y posiblemente el Señor Jesucristo los llamó así en Marcos 3:16 porque también eran un poco como Pedro. Eran impetuosos,
eran impulsivos, incluso celosos. En algún momento le dicen al Señor Jesucristo: debemos impedir que este que expulsa demonios en tu nombre lo siga haciendo, porque es que no nos sigue. Y el Señor Jesucristo los tiene que advertir: no lo impidáis. Luego, como si no fuera poco eso, una vez que unos samaritanos no quisieron prestarles ayuda al Señor Jesucristo y a sus discípulos, le dice: Señor, ¿quieres que pidamos que descienda fuego del cielo y caiga sobre ellos? Y el Señor Jesucristo los tiene que reconvenir: calmados, no vinimos a eso. No faltando más, la madre de estos dos hijos de Zebedeo le pide al Señor Jesucristo delante de sus compañeros que por favor les conceda el honor de que cada uno de ellos esté a su diestra y a su izquierda en el reino de los cielos. Y ellos estaban un poco apenados, pero la verdad es que le dijeron al Señor Jesucristo: sí, Señor, tomaremos de tu vino, tomaremos de tu copa y seremos bautizados contigo, porque queremos ese puesto de honor. Incluso eso generó tanta molestia que los discípulos se enojaron con ellos. Así que Juan y Jacobo sencillamente también eran unos galileos, gente del común. La verdad es que nosotros nos identificamos mucho con estos cuatro personajes, sobre todo en sus pecados. Somos gente del común, somos gente corriente. Así que el llamado del Señor Jesucristo para ser sus discípulos es un llamado para personas del común. Son para comunes. ¿En qué radica el llamado de Cristo entonces para llamar a este tipo de personas? En su gracia, su misericordia y su voluntad. Él los llamó porque quiso, no por lo que eran, sino porque a Él le plació llamarlos a ser sus discípulos. Y eso sencillamente es gracia y es misericordia. Por eso el Señor Jesucristo lo que pedía de ellos no era su oficio, no era su carácter moral, no era su capacidad intelectual o su ilustración. Lo que pedía de ellos era su vida. Al decirles: seguidme, venid en pos de mí, les estaba diciendo: seguidme hasta la muerte. Todos sabemos que los cuatro siguieron al Señor Jesucristo hasta la muerte. Por su gracia. Simples hombres pescadores galileos del común. Pero observamos otra característica de ese llamado que hace el Señor Jesucristo al decirles: venid en pos de mí. Y es que el Señor Jesucristo muestra que su llamado a ser discípulos es exclusivo. Noten muy bien, habían varios pescadores, había una multitud de gente a la expectativa de lo que estaba pasando. Pero ninguno de ellos, aparte de los cuatro que el Señor Jesucristo llamó en primera instancia, se acercó a este rabí y le dijo y le suplicó y le rogó de rodillas que lo dejara ser su discípulo. Ninguno de ellos. Todos tenían temor en la barca, pero solo Pedro se postró delante de él. Es un llamado exclusivo. Era solo para ellos. Muchas personas prefieren comer los peces de la pesca milagrosa, pero no prefieren seguir al pescador milagroso. Por eso el Señor Jesucristo tiene multitudes de oidores, pero no multitudes de discípulos. Más adelante el mismo Señor Jesucristo nos daría esta verdad diciéndonos: son muchos los llamados, pero pocos son los escogidos. Mi discipulado, mi llamamiento a ser mi discípulo, a seguirme hasta la muerte, es exclusivo de unos, de los que yo elija. También encontramos otro aspecto, y es que es un llamado colectivo. El Señor Jesucristo, como el buen pastor, no llama a uno, llama a un rebaño. Y noten que llama a cuatro, no llamó solo a Pedro. Y luego llamaría a muchos más a ser sus discípulos. Y la iglesia es una muestra de que el Señor Jesucristo no llama a una persona, llama a un pueblo. Sabemos que es un número determinado, pero a la vez sabemos que no podemos contarlo. Llama a muchos a que le sigan. Y muchos son los que aceptan su llamado de seguir en pos de Él. También observamos
que hay una atracción inherente en el Maestro. El Señor Jesucristo tiene una atracción en Él. Es como un imán, pero ojo, el magnetismo del imán solo atrae aquello que es metálico. Así que cuando el Señor Jesucristo sabe que uno ha de ser llamado a ser su discípulo, ese que ha sido llamado sencillamente se siente atraído por Cristo. Él es como un metal ante ese gran imán. Y la verdad, como lo dice Pablo, se convierte en algo irresistible ese llamado. Yo solo quiero ser su discípulo porque Él me ha dicho, venid en pos de mí. Y no sé, pero algo me atrajo a Él. No lo sé, algo me atrajo a Él. Pero eso también nos muestra que ese llamado, por tanto, es privado y es interno. No es un llamado que se vuelve externo para nosotros, es algo interno. Porque el Señor Jesucristo, cuando llama a sus discípulos, llama al corazón de cada uno de ellos. Apunta como un francotirador con sus palabras y toma ese corazón que inmediatamente cae cautivo delante de su presencia. El Señor Jesucristo es certero cuando llama a sus discípulos, porque ese llamado es interno, es privado. Cada uno de sus discípulos lo experimenta, lo vive y se goza en ese llamado. Pero ahora vamos a pasar a la segunda parte del llamamiento que hace el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo no solamente dice que venid en pos de mí, sino que añade algo, que Él hará algo de ellos. Noten que dice, y os haré. Y acá el Señor Jesucristo nos muestra que en su llamamiento hay una gran promesa, una gran promesa. Él hará algo de aquellos que sean sus discípulos. Y cuando se refiere al tema de hacer algo, se refiere al hecho de que esta persona va a ser transformada en su vida de manera radical. Y Él se encargará de eso. Esto no es algo que es dubitativo, no es algo que posiblemente va a ocurrir. No, todo aquel que es llamado a ser discípulo de Cristo va a experimentar un cambio drástico en su vida. No va a volver a ser el mismo. Y esa es la promesa que le hace el Señor Jesucristo a estos 4 pescadores. Ustedes no van a ser igual, no van a ser los mismos. Incluso por eso vemos que de una manera práctica a algunos de ellos les cambió su nombre, como fue el caso de Simón o como fue el caso de Mateo, que antes fue llamado Leví. El Señor Jesucristo se encargaba siempre de rebautizar a aquellos en señal de que Él les cambió su vida, les transformó. Y eso es lo que promete el Señor Jesucristo a todos aquellos que son escogidos por Él. Incluso desde antes de la fundación del mundo, sus discípulos son escogidos, son elegidos por el Padre. Incluso desde antes de que se formen en el vientre de su madre, ellos son elegidos para ser sus discípulos. Pero la verdad es que solamente cuando escuchan el llamado del Maestro aquí en la tierra, es que empiezan a experimentar el verdadero cambio de aquella promesa que Él dice, yo os haré algo en su vida. Y aquí tenemos que empezar a entender 2 cosas. Y es que el Maestro pide de nosotros, en un primer aspecto, sometimiento. Y aquí es un sometimiento a que Él haga con nosotros lo que Él desee hacer. No hay nada que podamos sugerir, no hay nada que podamos añadir. Lo que Él desea hacer con nosotros es para nosotros nuestra vida. De una manera mucho más ilustrada, el barro no le puede decir al alfarero cómo ha de formarlo. El barro simplemente se deja formar. Pero tenemos la promesa de que el Señor hará un gran jarrón de nosotros, un barro crudo. Él es el perfecto alfarero y Él hace. Y ninguna parte de la masa del barro se perderá. Toda ella será usada para hacer lo que Él quiera de sus discípulos. Pero por otro lado, esto requiere diligencia. Requiere diligencia. Si el Maestro te pide que vayas 1 milla, ve 100 millas. Si el Maestro te pide que le obedezcas hasta la muerte, obedécele hasta la muerte. Porque es que está la promesa, yo haré.
Y si Él dice Él hará, entonces todo lo que pida, todo lo que Él desee en mi vida, yo lo tengo que obedecer. De esa manera es que voy a ser transformado. Es por eso que aquellos que han sido llamados sus discípulos, los cristianos, no son pasivos totalmente en su progreso hacia el cielo. Somos formados por Dios. El Espíritu Santo empieza a formar y a tallar la moldura que Él desea en nosotros, a la imagen de Cristo. Pero tenemos que trabajar todos los días para ser como Cristo. Eso es lo que implica el llamado a ser sus discípulos. Así que mi hermano y hermana, no es simplemente quedarte todos los días arrodillado y pedirle al Señor, haz lo que quieras de mí, pero cuando el Señor te pide, ama a tu enemigo, Señor, eso no lo puedo hacer. Haz lo que quieras de mí, pero cuando te pide que visites a aquel que está en calamidad, que prediques el Evangelio, tú no lo deseas hacer. ¿Cómo pides que haga lo que quieras de ti? El buen discípulo de Cristo le dice, haz como quieras, Señor, en mi vida, y heme aquí, envíame. Estoy aquí, pero voy a hacer lo que me pidas. Eso es lo que implica el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora vamos a pasar a la parte más extraña del llamado del Señor. Y noten que el Señor Jesucristo termina su invitación hacia los 4 pescadores de la siguiente manera: y os haré, pero ¿haré qué? Pescadores de hombres. Y si bien esta no es la parte de mayor contenido de nuestra enseñanza, es la parte más crucial de nuestra enseñanza. Y precisamente por eso es el título de nuestra enseñanza: pescadores de almas. El Señor Jesucristo le está haciendo un llamado a 4 pescadores para que ellos no sigan más pescando con las redes en el mar, sino que vengan a pescar a hombres, almas humanas. Si la respuesta del Señor fue sorpresiva por el solo hecho de llamar a 4 simples pescadores y pecadores comunes y corrientes, ahora sí que es mucho más sorpresiva. ¿Cómo así que pescadores de hombres? Y mucho más porque sencillamente en el Antiguo Testamento, cuando el Señor se refiere en las profecías al término de pescador de hombres, o que los hombres van a ser pescados, se refiere en 2 ocasiones, y es en Amós 4:2, en la profecía de juicio sobre Samaria, y también en Jeremías 16:16, en la profecía de juicio sobre Judá. Y en ambos el Señor está diciendo primero que va a enviar pescadores de hombres, pero en señal de que van a ser cautivos, que habrá juicio sobre ellos. En otra les dice, ustedes van a ser pescados con anzuelos de pescadores y van a ser cazados por cazadores. Así que la verdad, la expresión de pescadores de hombres en la Escritura hasta este momento de Mateo 4:19 es una expresión de juicio, de ira, de castigo. Pero el mensaje del Señor Jesucristo aquí varía mucho. Porque aquí lo que el Señor Jesucristo está diciendo es que va a venir a pescar hombres y desea tener pescadores de hombres que no van va a sacarlos de la mar, de este mundo, para castigo, sino precisamente lo contrario, para rescatarlos del castigo. Y ese es el significado más curioso de lo que dice acá el Señor Jesucristo, pescadores de hombres. Lo que está diciéndole Él a ellos es que ahora van a tener una tarea muy grande. Si para ellos antes pescar un pez era quitarle la vida a un pez, ahora pescar a un hombre, pescar un alma, era darle vida eterna a esa persona. Así que es un llamado sencillamente a rescatar a todo aquello que anda en el océano de este mundo que está sometido por todas las aguas de la ira de Dios, del juicio de Dios. Y el Señor Jesucristo les está diciendo, vaya, rescaten esas almas. Eso es lo que el Señor Jesucristo les está diciendo. En Juan capítulo 21, 1 al 15, vamos a ver que los mismos discípulos entenderían esta expresión después de la resurrección del Señor Jesucristo.
Ellos vendrían a entender solo esto después de la resurrección del Señor Jesucristo. En Juan 21 nos relata que estaban precisamente Simón, estaba Pedro, estaban los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, y estaban otros dos más con ellos, y estaban en el mar de Tiberias, es decir, en el mar de Galilea, sí, en aquel mismo mar donde fueron llamados. Y estaban tratando de pescar. Y en medio de la pesca observan una sombra de un hombre en la playa, y ese hombre les grita y les dice: ¿han pescado algo? La misma respuesta: no hemos pescado nada, no tenemos pesca. Este hombre les dice: lancen la red al otro lado de la barca. Y en cuestión de instantes estaban viviendo el mismo capítulo de Mateo 4 y de Lucas 5. Gran multitud de peces que hacían que incluso la barca se hundiera. Reminiscencias del pasado de aquellos discípulos. Inmediatamente los cautivó la memoria. ¿Quién era el que estaba en la playa? El Señor Jesucristo, su maestro. Y allí comiendo Pedro con el Señor Jesucristo, nuestro amado maestro le recuerda el episodio que vivió. Y le recuerda que él fue pescado por el gran pescador de almas. ¿Quién? Jesucristo. Él lo había pescado a él. Él fue el que lo llamó. Y ahora le iba a confirmar lo que le estaba diciendo en aquella época: ser un pescador de almas, ser un pescador de hombres. Porque lo que le dice el Señor Jesucristo es confirmar primero su discipulado, que Él sea su discípulo, que Él lo siguió hasta la muerte. ¿Me amas, Pedro? 3 veces le repite la misma pregunta. Y Pedro, al igual que se postró en aquella barca, hundiéndose en el mar de Galilea años atrás, le dice: maestro, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te amo. Tú sabes que yo soy tu discípulo. Tú sabes que no soy el que debí ser, pero te seguí y te amo. Te amo. Soy tu discípulo. Me dijiste: sígueme, y te seguí. Y estoy aquí. Y el Señor Jesucristo le dice: sé pescador de almas, apacienta mis ovejas. Ser pescador de almas es obedecer el mandato que el Señor Jesucristo le da a todo cristiano en Mateo 28. Id a ser discípulos a todas las naciones. Eso es ser pescador de almas. Pero la pesca no es fácil. Incluso algunos de ustedes que se han dedicado a la pesca de manera aficionada, comercial, cotidiana, como recreación, pueden entender esto. Pescar requiere paciencia, requiere perseverancia, requiere astucia, requiere conocimiento previo. Pescar requiere valentía, porque debes de adentrarte en lo profundo del mar abierto, del río, y estar a la expectativa de cualquier cosa que puede llegar a ocurrir. Pescar es confiar en la providencia y la gracia de Dios, porque tal vez dures incluso todo un día en el bote, en la barca, y no obtener nada, ni siquiera un pequeño cangrejo, nada. Y si así son los peces, ¿cuánto más los hombres? Si pescar peces es difícil, ¿cuánto más pescar hombres? Los hombres son tercos, insolentes, no les gusta lo bueno. Así tú les prometas vida, ellos quieren muerte. Así tú les prometas el paraíso, ellos prefieren el infierno. Así les digas que sencillamente los estás llamando para lo mejor que les puede pasar en toda su eternidad, ellos son tercos, no quieren morder el anzuelo del Evangelio. No, ellos prefieren seguir muriendo allí lentamente como hombres comunes y corrientes en el mar de este mundo.
Pero el Señor Jesucristo nos pide a nosotros que seamos pescadores de alma. Y este es un llamado especial a aquellos que ya son sus discípulos. Noten muy bien, este no es un llamado a convertirse. El llamado a convertirse estaba en venid en pos de mí, en hacerse discípulo del Señor Jesucristo. Este es un llamado a todos sus discípulos. Toda su iglesia está llamada a ser pescador de almas, pescador de hombres. Y eso requiere de nosotros, iglesia, todas las cualidades que dijimos de un pescador: paciencia, perseverancia, estudio, astucia, inteligencia y sobre todo confianza en la gracia, la soberanía de Dios. Si hacemos caso de este llamado, posiblemente muchas veces tendremos grandes bonanzas. Muchas veces tendremos redes que incluso no podremos levantar y se estarán rompiendo, grandes avivamientos de almas cautivas por la red del Evangelio a través de la obra que el Señor nos permite hacer. Pero en algunas ocasiones no tendremos ni un alma ante nuestra predicación. Pero tan siquiera un alma en la red que nosotros lancemos, un alma en la red que nosotros alcancemos, es fiesta en los cielos y gozo eterno para nosotros. Un predicador en alguna ocasión dijo: cuánta alegría habría en nuestra vida si de un momento a otro en nuestra cuenta bancaria apareciera 1 millón de libras esterlinas. Sería un gran gozo para muchos de nosotros. Bueno, hoy en día sería un gran gozo para muchos de nosotros al menos encontrar 1 millón de pesos en nuestra cuenta. Sería una gran alegría. Pero nada de esto se compara con ganar un alma para Cristo. Ganar un alma para Cristo es el mejor tesoro que se puede ahorrar en los cielos. Es ganar galardones eternos, oro que no se lo roba a nadie, riqueza que no se desgasta por la polilla. Es hacer honor a nuestro llamado, a ser pescadores de almas. Aquí el Señor Jesucristo nos está diciendo a cada uno de nosotros: ¿me amas? ¿Me amas? ¿De verdad me amas? Si me amas, sígueme y sé pescador de hombres, ser pescador de almas. Como aplicaciones, la primera para nosotros, iglesia, y la verdad es que tengo 3 aplicaciones para nosotros como iglesia. La primera es no subestimar el llamado de Cristo para ser un pescador de almas. Tenemos que ser sinceros con nosotros. Muchas veces esperamos que los siervos del Señor Jesucristo, que tienen un llamado especial para ser pescadores de almas, que se dediquen de manera completa a ser pescadores de almas, tienen que ser sencillamente aquellos que cumplan con los requerimientos humanos que nosotros tenemos. Y la verdad es que nos olvidamos que quien hace a los pescadores de almas es el Señor Jesucristo, no nosotros. El Señor Jesucristo no llama a gente extraordinaria. El Señor Jesucristo no llama a los mejores intelectuales, no llama a los más ilustrados, no llama al más rico ni al más famoso. El Señor Jesucristo llama a jóvenes, llama a niños, llama a pequeños, también puede llamar a adultos y viejos. Y Él es quien se encarga de formarlos, no nosotros. Y tenemos que reconocer que muchas veces entorpecemos el llamado de muchos de nuestros hermanos, porque tienen que cumplir con nuestros requisitos, porque tienen que predicar como a mí me gusta que prediquen, porque tienen que hablar como a mí me gusta que hablen, porque tienen que aconsejarme de la manera en que a mí me gusta que me aconsejen, porque es que Él tiene que pastorear de la manera en que yo creo que es mejor que pastoree. Lo cierto es que el Señor Jesucristo es quien forma a los pescadores de almas, no nosotros. Y a veces subestimamos el llamado de Cristo.
Si el Señor Jesucristo ha llamado a uno de aquí, iglesia, atrápenlo, prepárenlo y envíenlo a la mar, pero no estorbemos su caminar. Por otro lado, si a ti el Señor te ha llamado, si tú sientes que el Señor te ha llamado de una manera especial a ser un gran pescador de almas, escúchalo y síguele. Si tienes excusa porque el Señor te ha arrojado el manto para que le sigas, sencillamente Él te va a responder: ¿y qué te he hecho yo? Sígueme, sígueme. No subestimes el llamado del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no llama a aquellos que tienen la vida resuelta, no llama a aquellos que tienen ya una fortuna en el banco y van a vivir de ella, no llama a pensionados, no llama a aquellos que ya tienen toda su vida planeada y que seguramente van a vivir bien en este mundo. No, Él llama a pescadores que si dejan de trabajar posiblemente dejen de comer. En segunda instancia, sencillamente podemos ver que el Señor puede llamar a unos grandes hombres ilustrados, y en el reino de Dios hay muchos, como Saulo, hombres que crecieron en las mejores escuelas, hombres que crecieron en las mejores universidades, con gran conocimiento, y el Señor los usa grandemente. Pero también puede llamar a hombres empíricos, autodidactas, profesionales en la oración, meditabundos 24 horas, todos los días de la semana en la palabra, y con un deseo ferviente por servir a su Señor y traer almas a su reino. Esos son los hombres, esas son las personas que el Señor Jesucristo busca. En una tercera instancia, obviamente, tenemos, iglesia, un gran motivo de oración. Que el Señor no solamente envíe discípulos, sino que envíe grandes pescadores de almas. Y que haya gran bonanza en el reino. Que hayan grandes pescas milagrosas de almas. Que las redes se rompan, si es preciso. Pero que se haga como Él quiera, como Él llama, como Él decide. Y aquí hay una ardua tarea, no solamente para nosotros como iglesia, sino para los pastores. Ellos no solamente deben de encontrarlos, sino que deben de retenerlos, deben de prepararlos y deben de enviarlos en el momento preciso. Por eso la iglesia debe orar permanentemente. Y como última aplicación para nuestros amigos, el Evangelio, mi amigo, no es una trampa mortal, no es un anzuelo que te va a llevar a la muerte. El Evangelio es un anzuelo que te va a llevar a vida eterna. No vives en este mundo. En este mundo estás experimentando una muerte lenta, pero una muerte segura hacia el infierno. Pero el Evangelio del gran pescador de almas, del Señor Jesucristo, te rescata, te llama, te da vida. No rechaces esto. Muerde el anzuelo. Muerde el anzuelo del Evangelio del Señor Jesucristo. Arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. Si vienes a Él, serás su discípulo y quizás serás un gran pescador de almas, conforme a su voluntad. Vamos a orar. Señor, damos gracias por tu palabra y damos gracias por el llamado que nos has hecho, no solamente a ser tus discípulos, sino de ir a todas las naciones a pescar almas para tu gloria. Gracias te damos, Señor, porque no éramos dignos de siquiera ser llamados a ser candidatos a ser tus discípulos. Pero a ti te plació. Tú solamente no nos llamaste, sino que nos diste la capacidad, nos has santificado y nos sigues santificando. Y tu promesa es segura. Tú no nos dejarás, Señor, hasta que la obra sea perfecta en nosotros. Y te damos gracias por ello. Te pedimos que bendigas a esta iglesia con grandes pescas milagrosas de almas. Que bendigas a esta iglesia como una iglesia misionera. Que envíe pescadores de almas, si es preciso, a los confines de la tierra.
para que tú te glorifiques en el cumplimiento de esta gran misión, de traer discípulos de todas las naciones a tu reino. Ese es el sentido de nuestra vida, ese es el propósito de tu iglesia, esa es nuestra tarea, Señor. Danos el honor de honrarte cumpliendo con cabalidad, con esmero, con toda obediencia este llamado. Y te rogamos, porque tu palabra sea poderosa en este púlpito y que penetre hasta lo profundo de los corazones de aquellos hombres que siguen en su libertinaje y su pecaminosidad. Conviértelos, Señor, tráelos a ti, tráelos a tu barca donde hay salvación. Amén.